Se cuenta por ahí que había un piloto que cada vez que pasaba por un cierto lugar con su copiloto siempre circulaba alrededor en las montañas, y al ir alrededor siempre miraba hacia abajo, y pues el copiloto le ponía atención y lo hacía rutinariamente. Así pasaba seguido. Entonces en una de esas va el piloto y el copiloto pasando por esas montañas, y como siempre le da en círculo, le da la vuelta, y el copiloto le dice: a ver, ¿por qué haces esto? ¿Por qué cada vez que pasamos por aquí tú le das la vuelta al recorrido y ves hacia abajo? Dice: mira, ahorita te muestro. Entonces le da vuelta alrededor y otra vez ahí va. Dice: mira hacia abajo. ¿Ves allí? ¿Qué ves? Dice: pues no mucho. Dice: ahí abajo hay un arroyo. Cuando yo era chico, en esas montañas vivía, y en ese arroyo de abajo yo me sentaba y pescaba, y cada vez que pasaba un avión, yo lo veía pasar y decía: ¿qué diera yo por yo ser el piloto de ese avión? Ahora que ya soy el piloto de este avión, cada vez que yo paso por aquí, veo el arroyo allá abajo, ¿y sabes qué es lo que pienso? Que diera por ser yo un niño que está allá pescando. ¿Le ha pasado esto a usted alguna vez? ¿Alguna vez usted reflexiona hacia atrás y mira y dice: híjole, ¿cuánto daría yo para, si yo pudiera otra vez vivir, si yo pudiera otra vez estar? Usted a veces ha dicho: si yo tuviera otra vez 15, ¿verdad? Cuando tienes 20, no, hombre, el mundo es un papalote, uno es de chicle y si se cae se levanta. A los 50, a los 60 ya no es lo mismo, ¿no? ¿Qué diera yo si estas arrugas ya no estuvieran, si tuviera más pelos y todo? ¿Qué diera yo, verdad? Pero usted se acuerda cuando usted tenía 20, cuando usted tenía 15, tarde se le hacía crecer, ¿no? Tarde se le hacía manejar su primer coche. Tarde se le hacía que lo dejaran pasar las 8 de la noche allá afuera, ¿verdad? Su primer novia, su primer novio. ¿Se acuerda la primera vez que agarró la mano y manita sudada, ¿verdad? Hasta le da un escalofrío y mariposa en el estómago. Todo eso. A veces uno desea lo que uno no tiene, y lo que uno tiene no se da cuenta de cuánto vale hasta que uno lo pierde. Tenga cuidado con lo que desea, porque a veces nuestros deseos se pueden volver realidad. La semana pasada iniciamos esta serie de mensajes, la generación de Salomón, hace un par de semanas, hablando acerca de cómo Dios, en medio de la Biblia, el gran tema de la Biblia es el tema del reino de Dios. Dios es rey, Dios es el creador de toda la creación, y Dios es el rey legítimo de la creación. Pero Dios nos ha hecho como seres humanos para ser sus representantes, para gobernar de parte de Él esta creación, representándole con un gobierno bueno. Por el pecado esta creación se corrompió, pero Dios ha estado trabajando, restaurando la creación, y en el centro de toda la historia bíblica es la historia realmente de un reino con un rey en el centro. ¿Quién es ese rey? Cristo Jesús. Nosotros no somos el rey, ¿verdad? Él es. Cristo ha prometido que un día Él va a regresar, y con Él su reino, para restaurar la creación de Dios en un reino donde ya no va a haber más maldad, no va a haber más pecado, no va a haber más muerte, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Pero en este proceso de instalar su reino, la Biblia nos cuenta una historia de cómo Dios llamó a las personas a ser parte de su reino. El Antiguo Testamento es la historia de la familia de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel, a través de los cuales Dios traería al rey Cristo Jesús. Y si usted recuerda, un par de semanas atrás, en Éxodo capítulo 19, vimos cómo cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, Dios les dijo: si ustedes guardan mi pacto, ustedes van a ser una nación especial entre todas. Ustedes van a ser un reino de sacerdotes y gente santa, gentes apartados para representar a Dios como miembros de su familia, de su reino. En Deuteronomio capítulo 17, justamente antes de entrar a la tierra prometida, Dios les dijo: van a entrar a una tierra que yo les voy a dar, pero cuando entren y quieran poner un rey sobre ustedes, tengan cuidado de que este rey se apegue a mis mandamientos. No se trata de que tenga muchos caballos y un gran ejército, no se trata de que tenga muchas riquezas, se trata de que todos los días de su vida lea la palabra de Dios, obedezca la palabra de Dios, la copie, la memorice, la tenga junto a él, que su reino esté establecido sobre el fundamento de la palabra de Dios. Deuteronomio 17. La semana pasada vimos que un rey, el rey David, se levantó en el pueblo de Israel. Dios lo levantó, y un rey conforme al corazón de Dios. Un rey que no era perfecto, cometió muchos pecados y errores, pero un rey que amaba a Dios con todo su corazón y que era humilde, reconociendo que el reino le pertenecía a Dios, no a él. Y David tenía en su corazón el deseo
de construir un templo para Dios, un lugar donde Dios pudiera gobernar a su pueblo y pudiera dirigir a Israel para ser una luz a las naciones. Eso es lo que David quería con todo su corazón, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Es un buen deseo, pero tú no lo vas a edificar. ¿Qué vas a hacer cuando ya no puedas ser parte del futuro? Fue la semana pasada, ¿verdad? La pregunta. Cuando ya no podemos ser parte del futuro porque todos tenemos limitaciones, aun cuando amamos a Dios, tenemos que ser capaces de levantar a otra generación para que sean parte del reino de Dios. El trabajo de cada generación es levantar a la siguiente generación para el reino de Dios. Y David dijo, yo no lo voy a hacer. Dios ha escogido a mi hijo Salomón. Salomón, aquí están todos mis recursos, toda mi autoridad como rey, mis oficiales, mis riquezas, todo yo lo doy para la construcción de la casa de mi Dios, para gobernar al pueblo de mi Dios. David le dijo, yo no soy el rey, Dios es el rey. Salomón, te toca ser un siervo del rey. Y ahí viene Salomón. Salomón era un muchacho cuando comenzó como rey. Algunos estudiosos dicen que tendría sus 20, jovencito en sus 20 o a lo mejor un poco más joven, un hombre muy joven y con una tarea enorme, la tarea de gobernar a Israel en un contexto de culturas paganas, de otros imperios que querían destruir al pueblo de Dios, todo tipo de tensiones. Dios llamó a Salomón a convertirse en el rey que construiría este templo. Si tienes tu Biblia, te voy a invitar a abrirla en primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 3 y capítulo 4. Primero de Reyes 3 y 4. La pregunta que vamos a ver hoy tiene que ver contigo y conmigo cuando Dios nos ha llamado como esa siguiente generación ahora a dirigir, a ser líderes en la obra que Él nos ha llamado. Cuando uno es joven, uno tiene muchos deseos en su corazón. Y cuando uno está jovencito, todas las oportunidades están enfrente de uno. Cada puerta que usted abre de oportunidad son otras puertas que se tienen que cerrar. Y cuando estamos jóvenes abrimos muchas puertas porque todo es nuevo. Pero conforme abrimos estas primeras cosas, ya no hay más primeras, ¿verdad? Tu primer carro, cuando se te cae el primer diente, tu primera esposa, no, espero que no más una, ¿verdad? Primer trabajo. Tantos primeros, pero conforme vas haciendo los primeros, ya te queda nada más la experiencia de tu vida. Y después tú quieres hacer cosas, pero ya no puedes. Al principio todo es oportunidad, no experiencia. Después hay mucha experiencia, pero poca oportunidad. ¿Cómo vamos a utilizar esas decisiones y a dónde van a llevarnos los deseos de nuestro corazón? Entonces, la pregunta de la que vamos a hablar hoy es esta. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te dé la oportunidad de ser líder? En otras palabras, ¿qué vas a hacer cuando te toque a ti dirigir el rumbo de tu vida y los que dependen de ti? ¿A dónde los vas a llevar? ¿Qué vas a lograr con tu vida? Tú no quieres llegar a una etapa cuando ya tienes 60, 65, 70, donde evalúes tu vida y digas, híjole, hubiera. No hay palabra más triste que el hubiera. ¿Sabes por qué? Porque el hubiera no es. No existe. Entonces tú y yo, cada día que vivimos, tenemos la oportunidad de escoger. Dios nos da la oportunidad de escoger cómo lo vamos a vivir. ¿Lo vamos a vivir para el reino de Dios, para los propósitos de Dios? ¿O lo vamos a vivir para nuestros propios deseos y nuestros propios reinos? Salomón tuvo la oportunidad, siendo joven, de decidir cómo iba a vivir su vida. Y como vamos a leer en un momento, Dios le dio la oportunidad de escoger su deseo. Primero de Reyes capítulo 3 y capítulo 4. Vamos a ver un par de cosas. Al leer este pasaje, esta es la historia del encuentro de Salomón con Dios. Dios se aparece a Salomón, como vamos a ver en un momento, y Dios le concede un deseo. Tú y yo a veces contamos chistes, ¿verdad? Del cuate que encuentra la lámpara maravillosa y la frota y sale un genio y ¿qué le concede? 3 deseos. ¿Qué deseos pedirías tú si se te concediera un deseo? El deseo que tú quieras. A lo mejor algunos de nosotros pediríamos salud, algunos de nosotros pediríamos que se nos quiten las arrugas, ¿verdad? Las canas, o que nos salga pelo de nuevo, yo no sé. O el amor de mi vida, o dinero, o éxito. ¿Qué pedirías tú? ¿Qué pedirías tú cuando Dios te dice que te va a conceder los deseos de tu corazón? Vamos a ver hoy que en este proceso de crecer,
de dirigir nuestra vida, de ser líderes. Un líder es simplemente alguien que sabe de dónde va y cómo llegar allá y que tiene influencia sobre otros para ir allá. Cuando Dios nos está formando para que seamos miembros de su reino y podamos tener influencia sobre otros y llevar a otros al plan de Dios, vamos a ver que Dios quiere desarrollar nuestro carácter y eso demanda revelar lo que hay en nuestro corazón. Muchos de nosotros nos vemos muy bonitos por fuera, pero lo que nos motiva internamente puede ser cualquier tipo de cosas. Y como vamos a ver hoy también, algunas veces el reto más grande que enfrentamos sorpresivamente no es el de los fracasos, sino el del éxito. A veces manejar dinero, manejar el éxito de una carrera puede ser más peligroso que sobrevivir un fracaso. Porque a veces cuando tenemos éxito es que Dios se convierte ni siquiera en un recuerdo. A veces nos olvidamos de dónde proviene la bendición y nuestros éxitos pueden convertirse en el más grande fracaso. Entonces vengan conmigo, Primero de Reyes, capítulo 3. Antes de leer este pasaje, déjenme comentarle un poquito del contenido, capítulo 3 y capítulo 4. Vamos a tratar de llegar al capítulo 4. Es posible que nos quedemos en el capítulo 3 porque hay tanto aquí que ver que a lo mejor el tiempo no nos alcanza. Y si no nos alcanza, vamos a verlo próxima semana. Le doy advertencia una vez porque aquí hay bastante carnita para comer a gusto. Pero antes de leer capítulo 3 y tratar del capítulo 4, déjenme mostrarle un par de cosas del pasaje. Capítulo 3, versículo 1 al versículo 15, nos muestra el proceso a través del cual, al levantar Dios a Salomón, primero Dios quiere enfocarse en el desarrollo de su carácter. El carácter es lo más importante en un líder porque el carácter revela lo que realmente hay en su corazón, sus motivaciones, sus deseos verdaderos, lo que el líder realmente quiere y desea con todo su corazón. Vamos a ver cómo Dios desarrolló el carácter de este líder. Y segundo, vamos a ver cómo este carácter se demuestra en competencia en el capítulo 3. A veces nos vemos muy bonitos, pero no sabemos hacer nada. No se trata nada más de saber aquí, sino de cómo poner en práctica la sabiduría de Dios. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 1 al 15. Vamos a ver cómo Dios quiere obrar en nosotros. Dice ahí: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová, los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se siente en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tu palabra. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó y vio que era sueño, vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos.
Cuando Dios te dé una posición de influencia, Dios también te dará la oportunidad de dos cosas. La primera de ellas es esta. Dios te va a dar la oportunidad de concederte los deseos de tu corazón. Pastor, los deseos de mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? Recuerda cuando Jesús en el Nuevo Testamento dice, lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Como un miembro del reino de Dios, Dios te ha llamado a ser parte de su plan y de su reino. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, la Biblia dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se enorgullezca, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un plan eterno. Antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya tenía un plan y en ese plan estamos tú y yo. Y Dios ha plantado ciertos anhelos en nuestro corazón, ciertos deseos en nuestro corazón que nos conectan con el reino de Dios. El autor de Eclesiastés, Salomón mismo, dice que Dios ha plantado eternidad en nuestro corazón. Hay ciertas cosas que anhelan el reino de Dios en nosotros, que anhelan a Dios. Pero esos deseos están mezclados con otros deseos pecaminosos, mundanos, terrenales. Saber la diferencia es lo que se va a requerir para que podamos ser de influencia en el reino de Dios y ser los líderes que Dios quiere que seamos. En ese comienzo, cuando Salomón es un muchacho, usted ve las tensiones a las que él está expuesto. Si usted lee el capítulo 2, usted se va a dar cuenta que su transición en el reino no fue una sencilla. Su propio hermano es competencia y le quiere quitar el reino. Hay generales, Joab, que ha sido parte de un motín antes, quiere quedarse con el reino. Salomón tiene que empezar de una manera difícil porque es un muchacho. Y la gente lo está viendo y a lo mejor lo está midiendo y pensando, ¿tiene este muchacho lo necesario para gobernar? Es un muchachito de 20. ¿Qué me va a decir este cuate? ¿Qué sabe de la vida? No tiene experiencia. Cuando tú eres un líder y Dios te ha llamado a dirigir, es imposible que le caigas bien a todo mundo. Para uno, tú vas a estar muy joven y para otro, va a estar muy viejo. Cuando empecé a servir de pastor en mi primera iglesia, era un ministerio en un complejo de apartamentos chiquitito. Y la primera vez que fui, pues recién salido del seminario, vengo y ahí estoy, ¿verdad? Voy llegando y hay una señora de 50 y algo sentada en una banca. Me dice, ¿qué se le ofrece? Le digo, no, vengo a servicio, vengo a servir aquí en la iglesia. Me dice, ¿usted quién es? Le digo, yo soy el nuevo pastor. Me dice, ¿tú? ¿Cuánto tienes? ¿15, 16? Tenía 20 y algo. Dice, estás bien mocoso, ¿tú qué vas a decirme? ¿Tú vas a ser mi pastor? Le dije, pues voy a ver, voy a ver si puedo, ¿verdad? A veces estás muy joven y ya que tienes experiencia para unos, estás muy viejo. No, este que vas a ver, no está en la onda, ¿verdad? Ya está anticuado, ya es. Mira cómo comienza Salomón su reino. A veces con criticismo, como el capítulo 2, pero en el capítulo 3, con tentaciones que a veces parecieran cosas muy buenas pero pueden plantar las semillas de destrucción. Primera palabra en el versículo 1 dice, Salomón hizo parentesco ¿con quién? Con Faraón, rey de Egipto. Para darte una idea de qué está pasando aquí, en el mundo antiguo, Egipto es una de las superpotencias mundiales, es uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo. Y los egipcios eran personas orgullosas, especialmente en sus dinastías, en sus reyes. Los faraones eran personas que tenían la reputación y se jactaban de no hacer alianzas de matrimonio con nadie. Los faraones no daban sus hijas en casamiento a otros reyes. Era un círculo exclusivo. Era imposible ser parte de ese tipo de alianzas. Pero pareciera que el reino que David desarrolló y que le heredó a Salomón era un reino de tanta influencia que los poderes mundiales más grandes querían estar en buenos términos como ellos, al punto de que este faraón le dio su propia hija a Salomón para hacer alianza. El reino de Israel estaba alocado estratégicamente en muchas rutas comerciales y estratégicamente entre los imperios más grandes. Era un lugar estratégico y central. Y aparentemente la fama de Salomón desde que comenzó había sido tal que ya estaba en las grandes ligas. Salomón empezó con el potencial de convertirse en una superestrella del mundo antiguo porque lucía bien,
tenía el corazón adecuado y tenía la plataforma para ser un gran líder. Pero hay un problema. Si tú te acuerdas, en Deuteronomio capítulo 17, Dios le dijo al pueblo de Israel que nunca debían volverse por el mismo camino para ir ¿a dónde? A Egipto. Que cuando este reino empezara a crecer, este pueblo no debía pensar, oh, necesito muchos caballos y volverse a Egipto para conseguirlos. ¿Te acuerdas? Pero aquí hay una gran oportunidad que no puedes dejar pasar. Algunas veces el reto más grande que vamos a enfrentar al decidir cómo vivir hacia adelante va a ser qué puertas abrimos y cuáles son realmente oportunidades. Tú y yo sabemos cómo acaba la historia de Salomón. Sabemos que lo que está sucediendo aquí es que Salomón, aunque está siguiendo lo que es correcto, está plantando ciertas semillas que tarde o temprano van a germinar y van a causar un desastre. Pero aquí no va tan mal. El cuate necesita un poquito de ayuda, ¿no? Necesita un poquito de éxito. Aquí vamos a empezar el reino. Tú puedes ver ahí en el versículo 1 que el autor de Reyes nos dice, cuidado, eso se va a convertir en un problema. Pero Salomón tiene cosas buenas. Mira el versículo 3 dice, Salomón amó a Jehová andando en sus estatutos. Recuerda que te dije que cuando Dios te llama a dirigir, te va a conceder los deseos de tu corazón. Lo primero que Dios hace en este pasaje es hacer una radiografía del corazón de Salomón. Salomón, criado bajo el liderazgo de David, escuchó que lo más importante de un líder era no lo que la gente veía afuera, sino lo que hay aquí adentro, tu carácter. En el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5, por ejemplo, versículo 1 al 3, habla acerca de cómo la aflicción produce perseverancia y la perseverancia produce carácter probado. El carácter probado produce esperanza. Lo más importante de un líder es cómo nuestras pruebas y dificultades transforman nuestro corazón para amar a Dios y ser fieles a pesar de las dificultades. La palabra carácter es lo que un sello imprime sobre un papel o sobre barro, es esa marca que deja, como cuando se escribía máquina mecánica. ¿Te acuerdas las máquinas de escribir? Tenían las teclas, ¿verdad? En la tecla tú veías la marquita de acero o de hierro, de lo que fuera, y cuando la tecla pegaba, le pegaba al papel y tenía una cinta que tenía tinta y esa tinta dejaba la letra, pero también dejaba una marca. Si tú tocas un papel que había sido escrito a máquina mecánica, tú lo tocas y tiene ciertas marquitas. Esas marcas son lo que en griego la palabra utilizada para decir carácter. Esas son esas marcas que dejan este tipo de circunstancias, las pruebas. Nuestro carácter es la experiencia que depende de Dios en momentos más difíciles de nuestra vida. Salomón iba a empezar ese recorrido de desarrollar su carácter, pero él amaba a Dios, quería obedecer su palabra. Muchos comienzan bien, pero no todos acaban bien. ¿Y qué sucede? Salomón está sacrificando a Dios, presenta sacrificios, lo hace buscando a Dios. Y Dios se le aparece y dice, Salomón, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué fue lo que Salomón pidió? Sabiduría. Salomón es proverbialmente famoso por ser un hombre sabio. Pero mira lo que Salomón le dice, Señor, varias veces repite, tu siervo, tu siervo, tu siervo. Salomón es un hombre que quiere servir a Dios, pero es un hombre joven sin experiencia. Y le dice, Señor, necesito sabiduría para gobernar a tu pueblo, pero para discernir, para conocer la diferencia entre el bien y el mal. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Parte de la crisis que estamos viviendo hoy es que tenemos personas en posiciones de autoridad que no tienen una brújula moral. Vivimos en una cultura donde a veces no sabemos qué es arriba y qué es abajo, qué es bueno y qué es malo. Cada quien escoge, como en el tiempo de los jueces, lo que bien le parece. Y eso nos va a llevar a una cultura de corrupción moral, donde todo es relativo. Usted escucha términos, ¿no? En inglés la gente y los jóvenes dicen, you do you. Well, you do you until you do me, right? And then we have a problem. Tú no te metas conmigo, tú métete contigo y nada más. Pero cuando tú te metes conmigo, hay un problema. Vivimos en sociedad y si no hay preceptos, si no hay estatutos, si no hay leyes que nos permitan vivir en justicia, si los gobiernos, las personas en autoridad no tienen una brújula moral, vamos a estar todos en caos. Salomón le dice, Señor, dame sabiduría, necesito saber discernir, escoger entre el bien y el mal. Eso es lo que forma nuestro carácter. Pero como dicen por ahí, ¿verdad? Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Una cosa es saber aquí y otra cosa es saber aquí y hacer. Mira,
Dos pasajes quiero compartirte, la lucha que Salomón está teniendo aquí, siendo joven y sin experiencia. Salmo 37, versículo 3 al 7. Salmo 37 es un salmo del rey David. Salomón venía como rey a llenar los zapatos del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué había en el corazón de David y qué quería David que hubiera en el corazón de su hijo Salomón? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a David? Salmo 37, versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te alimentarás, te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Primero el deleite, luego las peticiones. Salomón comenzó amando a Dios. Bien hecho, Salomón, así se hace. Y ese amar a Dios le llevó a pedir, Señor, ¿cómo puedo hacer tu voluntad? Eso es bueno. Cuando tú te deleitas en Dios, Dios te concede tus peticiones. Primero el deleite, luego el concederte. El Nuevo Testamento, el versículo que te dije, cuando Jesús nos dice que pidamos para que Dios nos conteste, dice, porque pedimos conforme a su voluntad. Tenemos las peticiones que le hagamos porque pedimos conforme a su voluntad. Pedir en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. A veces la gente piensa, es que si digo en el nombre de Jesús es como si digo un, dos, tres por mí, todos mis amigos. No. En el nombre de Jesús, lo que estamos diciendo es que estamos diciendo que al pedirle lo que le estamos pidiendo a Dios, se lo estamos pidiendo como si su Hijo mismo lo pidiera. En el nombre de su Hijo es con la autoridad, pero también con el corazón de su Hijo, conforme a su voluntad. Salomón, cuando Dios le dice, ¿qué quieres que yo te dé? Abre su corazón y le dice, Señor, yo no sé cómo hacer lo que tengo que hacer. Dame sabiduría. La sabiduría es buena, pero no es suficiente. ¿En qué consiste ser sabio? Versículo más quiero compartirte. En Proverbios capítulo 3, Proverbios 3 del 1 al 10. Salomón, el autor de Proverbios, educado por David su padre, nos dice lo que hay en su corazón y por qué pide esta sabiduría. Miren qué consiste realmente ser sabio. ¿Será una persona sabia la gente que sabe mucho aquí? No. El conocimiento intelectual es necesario, pero no es suficiente para ser sabio. Tú puedes tener un diploma universitario, tú puedes tener un montón de información, pero eso no te hace sabio. ¿Qué es lo que te hace sabio? Mira lo que dice, versículo 1, capítulo 3, Proverbios. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Estas palabras, misericordia y verdad, la palabra misericordia y versículo 3 es la palabra hebrea Hesed, amor leal, un amor que guarda el pacto de Dios, un amor fiel. La palabra para verdad, la palabra emet, es cumplir la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, conformidad a la revelación divina. Y lo que el autor de Proverbios está diciendo es esto: cuando tú amas a Dios y cuando tú te aferras a su verdad, cuando las pones como si fuera un collar en tu cuello, entonces tú empiezas a caminar en sabiduría. Dice versículo 4, hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Una persona que es verdaderamente sabia es una persona que no se cree que sabe mucho. Se da cuenta que su sabiduría, su conocimiento tiene limitaciones y que todavía más grande que lo que él sabe es en quien confía. La verdadera sabiduría es confiar en Dios, confiar en su palabra, apartarse del mal. Porque aun cuando a veces nos equivocamos y la regamos, cuando confiamos en Dios, ¿sabes qué es lo que Dios hace? Nos regresa al camino correcto. Cuando tú y yo somos jóvenes, Dios no espera que nos las sepamos todas. Dios espera que conforme vayamos viviendo, confiemos en Él y que cuando nos equivoquemos, sepamos a dónde regresar donde Él está. Es lo que Salomón está viviendo aquí. Entonces, Dios quiere concederle este deseo porque lo que Salomón pide revela su carácter. Y Dios, ¿sabes qué? Lo aprueba. Y ¿sabes qué, Salomón? Eso es bueno. Lo que tú quieres es bueno, pero déjame decirte, no es suficiente. Te voy a dar lo que no me pediste, te voy a dar riquezas, te voy a dar todo lo demás, salud, seguridad, prosperidad, te voy a dar todo. Pero no se te olvide que esta prosperidad depende de tu obediencia. Si tú
continúas en mis caminos y tú te aferras a mis palabras, yo voy a extender tus días. ¿Sabes por qué Dios le dice eso a Salomón? Porque algunas veces, cuando tenemos educación, cuando somos jóvenes, cuando tenemos oportunidad, a veces se nos olvida que todo eso le pertenece a ¿quién? A Dios. Y empezamos a pensar que nos pertenece a nosotros. Y cuando eso sucede, es una receta para el desastre. Hasta ahorita, Dios quiere formar el carácter de Salomón. ¿Para qué? Porque ahora lo va a tener que demostrar. La semana pasada hablamos acerca de la generación de los baby boomers, ¿verdad? Los que tienen 65, 60 y algo ahorita están retirándose, están empezando a disfrutar todo lo que han plantado, la cosecha de su vida. Después de esta generación vienen la generación X, los que más o menos son de mi edad, y luego vienen los que llaman los millennials, los que todavía están en sus 20s, más o menos por ahí, los jóvenes que ahí vienen, ¿verdad? ¿Sabías tú que esta generación de los millennials son la generación más educada que tenemos? Bueno, vienen los Gen Z, todavía tienen más educación, pero son las personas que tienen el mayor logro de graduados universitarios entre las generaciones. 38%, 38% de esta generación son graduados universitarios comparados con 15 de los baby boomers en su tiempo, más o menos de la misma edad. 38%. Las nuevas generaciones, hermanos, tienen la oportunidad de tener educación, lo cual es bueno. Si puedes, mis padres siempre me dijeron, no te vamos a dar una herencia de dinero, tu herencia va a ser tu educación. Ve a la escuela. Qué bueno es ir a la escuela. Qué bueno es poder graduarse. Qué bueno es poder que se le abran las puertas de trabajos todo enfrente porque uno estudió y uno aprendió, ¿verdad? Qué bueno es. Pero la información sola no produce educación. La información en la cultura en que vivimos es barata. Tú puedes meterte, cualquier persona que tiene internet y un teléfono, una computadora, te metes a Google, puedes aprender a estudiar lo que tú quieras ahorita gratis. Khan Academy, ¿verdad? Cursos por internet, montones. Pero la información no es suficiente para formar tu carácter. Tú puedes saber mucho aquí y ser un cretino de lo peor con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo. Tú puedes ser una persona cuya motivación es la codicia. Tú puedes ser una persona corrupta. El verdadero liderazgo en el reino de Dios es ser una persona que tenga integridad, que tenga carácter, que sepa cómo hacer ciertas cosas, pero pueda distinguir entre el bien y el mal. Porque si esto no es parte de ti, si tu sabiduría no te lleva como a Salomón en su comienzo, no te lleva a amar a Dios y amar a otros, toda tu sabiduría es necedad delante de Dios. ¿Cómo demuestras tú si realmente sabes o no? Tú lo demuestras beneficiando a otros, siendo una persona que vive y promueve un estilo de vida de justicia con sus semejantes. Mira cómo lo demostró Dios con Salomón. Versículo 16. Dios le concede a Salomón sabiduría para hacerlo un líder. Versículo 16, ahora él tiene que demostrarlo. Dice ahí, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, se presentaron delante de él y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, lo puso a su lado. Puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, y aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, tu hijo es el muerto. La otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto, mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Bueno, aquí se suelta otra telenovela, ¿verdad? De telenovela aquí. Mira, la sabiduría que Dios nos da en su palabra para discernir entre el bien y el mal es una sabiduría que revela los verdaderos deseos, las verdaderas motivaciones de nuestro corazón, no la apariencia de afuera. Aquí tienes un caso donde aparentemente ambas mujeres
tenían los mismos derechos delante del rey. ¿Qué les motivaba? La justicia, hacer justicia, porque una se estaba aprovechando de la otra. Pero ¿qué hay debajo de la superficie? ¿Qué hay más allá de nuestras palabras? Lo que Salomón hizo buscaba llegar al fondo del asunto. ¿Qué es lo que Salomón hace? Conoces la historia, ¿verdad? Siguiente versículo. Dice, versículo 23. Entonces el rey dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto, mi hijo es el que vive. Vamos a arreglarlo. Dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo. Dad la mitad a la una y a la otra, la otra mitad a la otra. ¿Será esa una solución? No, pero es un instrumento que el rey utiliza para ver más allá de la superficie y llegar a lo que verdaderamente motiva a estas dos mujeres. ¿Y qué es lo que las motiva? Mira ahí el versículo 26. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey porque sus entrañas, literalmente su corazón, se le conmovieron por su hijo y dijo, ah, Señor mío, dar a esta el niño vivo y no la mates. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Voy a preguntarle, ¿qué motivaba a la madre verdadera? El amor por su hijo, ¿no? ¿Por qué quería esta madre a su hijo vivo? Pues porque era su hijo y porque lo amaba y porque ella quería lo mejor para su hijo. No quería a la otra mujer que mató a su hijo, ¿verdad? A lo mejor mañana se le olvida y duerme sobre él, también se muere. Esta mujer, a pesar de que vivía un estilo de vida tan complicado y moralmente cuestionable, en este estilo de vida turbio, aún ahí, la sabiduría de Dios revela los verdaderos deseos del corazón. ¿Cuál era la que motivaba a la otra mujer? ¿Envidia? ¿Rencor? A lo mejor tristeza, celos. Tú la ves, ¿verdad? Ni tú ni yo. La miseria ama compañía. Si yo voy a ser miserable, también tú. Cuando hay personas tóxicas, no están contentas con su propia miseria. Quieren que todo el mundo sea miserable. El rey dice, ahí está la respuesta. Denle al niño, a esta mujer es su verdadera madre. Mira el resultado. Versículo 28. Todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Literalmente, sabiduría de Dios para hacer justicia. Cuando Dios te da la oportunidad de dirigir, si tú eres un padre, si eres una madre, si tienes empleados a tu cargo, si tienes un trabajo, un negocio, donde quiera que estés, cuando eres un adulto, Dios te ha llamado a tomar tu lugar, guiando a otros a un mejor futuro. Cuando Dios te da la oportunidad de dirigir dos cosas, van a ser bien importantes. Primero, tu carácter. A lo mejor tú eres pobre, a lo mejor no tienes mucha educación, pero tú puedes ser una persona sabia. Y si realmente eres una persona sabia, tu sabiduría debe llevarte a amar a Dios y amar a tu prójimo. Si tú empiezas a creértela que tú sabes mucho, si los deseos de tu corazón empiezan a desviarte y empiezas a utilizar tu éxito, tu sabiduría, tus recursos para tu propia gloria, tú te vas a meter en un problema del cual no vas a poder salir. El hombre más sabio del mundo acabó corrompiendo el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nuestra sabiduría es buena, pero no es suficiente. Saber aquí, saber aquí, no siempre se traduce en amar aquí. Y lo que Dios quiere no es cuánto sabes, sino a quien tú amas. Déjame cerrar con esto. Próxima semana vamos a ver el capítulo 4. La sabiduría muchas veces nos lleva a riquezas y al éxito, pero vamos a dejar para la próxima semana. Déjame cerrar con esto. Busca 1 Corintios 8 del 1 al 3. Si aún la sabiduría tiene peligros, entonces ¿cómo le hacemos? ¿En qué nos podemos enfocar para no irnos ni a la derecha ni a la izquierda, para que Dios nos regrese? Salomón ya nos dijo, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Eso es fe. Pero hay algo más a donde la fe lleva, a donde la sabiduría lleva. Capítulo 8, versículo 1 y 2 en 1 Corintios. 1 Corintios 1, 8 al 3 dice así. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor ¿qué? Edifica. El conocimiento te hace vano, vacío.
Versículo 2, escucha. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Qué versículo más profundo y más hermoso? Si tú piensas que sabes algo, aunque sea Salomón, no sabes nada como debes de saberlo. Si en lugar de preocuparte por cuánto sabes, te enfocas en que lo que sabes te lleve a amar a Dios, mira cuál es el verdadero orden. Cuando tú amas a Dios, Dios te conoce a ti. Aunque somos pequeños y limitados, cuando tú amas a Dios, la omnisciente sabiduría de Dios y el amor perfecto de Dios te conoce a ti. Te conoce a ti. Y si tú eres conocido por Dios, eso es lo más importante en nuestra vida. Cuando tú amas a Dios, Dios te conoce a ti. Y tú puedes descansar en su conocimiento perfecto. Eso es lo que define quiénes somos. No cuánto sabemos, sino a quién amamos y quién nos conoce a nosotros. ¿Quieres vivir bien? Ama bien. Si Dios te da la oportunidad de ser un líder, la característica más importante de un líder no es cuánto logra, no es cuánto tiene o cuánto gana, sino a quién ama y a quién ama bien. Dios, tu prójimo. El que ama bien, vive bien. Oremos. Ahí en tu lugar, al prepararnos para venir a la cena del Señor, déjame preguntarte un par de cosas. ¿A quién te ha llamado Dios a ser de influencia en su vida? A lo mejor es tus hijos, tu esposo, tu esposa, las personas con las que trabajas. Dios te ha puesto en un lugar específico para que a través de ti su reino se manifieste. Aquellos que Dios te ha llamado a dirigir es aquellos a quienes Dios te ha llamado a amar. El liderazgo cristiano es un liderazgo de siervos que aman y sirven. No gente que son jefes, no gente que mangonean a otros, gente que aman y sirven. ¿A quién te ha llamado Dios a amar y servir hoy? El carácter es lo más importante en el desarrollo de un líder y su competencia viene después. Si tú eres una persona que amas la verdad de Dios, que permaneces fiel a su palabra, si eres una persona que amas a Dios, utiliza tus dones, tus talentos para ser de bendición a otros, así como Salomón. En una situación tan complicada, Dios te ha puesto en ciertos lugares para traer una palabra de sabiduría, una palabra de verdad, una palabra de ánimo. En culturas tan tóxicas, cuando la gente se critica en los medios sociales, las redes sociales, en lugar de ser parte de los chismes, en lugar de ser parte de tantos problemas, sé la palabra de Dios para ellos. Planta una palabra de verdad, planta un versículo, planta un señalamiento que apunte a Dios. No seas parte de los conflictos de este mundo, sé parte de las soluciones del reino de Dios. Tú eres ese líder que Dios quiere utilizar para demostrar la competencia del reino. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sé alguien que promueve la justicia del reino de Dios por la manera con la que vives. Padre, te damos gracias porque es en esta mesa, Señor, que recordamos que la sabiduría del reino, Señor, no es una sabiduría humana, una sabiduría de lo bajo, Señor, terrenal, animal, diabólica, sino una sabiduría de arriba, Señor, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía, Señor. El fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz, Señor. Señor, el ejemplo de Salomón hoy nos recuerda que tú das, Señor, sabiduría al que tiene necesidad. Tú la das abundantemente al que te pide, Señor, sin reproche alguno. Señor, necesitamos sabiduría. También somos jóvenes, Señor, a veces nos falta experiencia, pero tú eres el Dios sabio, Señor. Señor, confesamos que no sabemos cómo debemos saber, pero tú sí sabes, Señor. Y nos rendimos hoy a ti. Guíanos, Señor, dirígenos, porque te amamos hoy, Señor. Nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Ayúdanos a que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros jóvenes crezcan en familias que te aman, Señor,
que atesoran tu palabra y la pasan a la siguiente generación, así como David a Salomón, Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.